tenemos metido adentro de nosotros y que nos dice que todo tiene que tener una utilidad para nosotros como especie humana. Y bueno, si no la tiene, es como que nos sirve, no importa, hay que reemplazarla, quitarla del camino. En realidad todo sirve, como yo le explico a las personas, todo lo que hay en un monte sirve, a veces en forma directa y a veces en forma indirecta, en forma intangible. Y ahí es donde viene a aparecer lo esencial que es invisible a los ojos. A las personas les interesa de pronto sacar un provecho de la planta, del hongo, del animal, un provecho directo. Y la gente de campo lo sabe muy bien. Ellos aún mantienen, como les decía anteriormente, esa relación estrecha con su naturaleza, con su ambiente, obteniendo los recursos naturales que muchas veces necesitan, como la medicina, como el alimento, como los tintes naturales, como la cosmética a veces también. Y más sobre todo con los hongos y los hongos liquenizados, yo lo que observo es que, por un lado, los hongos, conocidos como setas también, los cuerpos fructíferos, ¿sí? Porque el micelio es raro de ver, el verdadero hongo es muy difícil de ver, pero cuando el micelio fructifica y aparece a la vista, ¿no? Entonces la gente automáticamente lo ve y es más fácil vincularlas con las personas, porque el hongo ha sido siempre, digamos, presente, ha estado presente siempre en la cultura, en información. Hasta un chico muy pequeño, cuando ve el dibujo de un hongo, sabe que es un hongo, ¿sí? Salvo que le mostremos alguna fructificación muy rara, pero el típico hongo de el pie con el sombrerito, y cualquier chico te va a saber decir que es un hongo. Pero, digamos, presentemos un líquen, o presentemos otro organismo. Entonces, ahí viene a jugar esto, ¿no? Algunos son muy conocidos, otros son más desconocidos, porque algunos tienen usos directos y otros no tanto. Pero, ¿será que los líquenes no tienen tantos usos directos? ¿O es simplemente parte de nuestra ignorancia? Yo por lo general, bueno, me encanta trabajar con materiales que puedo tocar. Bueno, hoy la virtualidad nos permite ver esto. A ustedes no les permite tocar, pero a mí me permite tocarlo, sentirlo, olfatearlo, muchas veces probarlo, ¿sí? Me encanta probar todo lo que llega a mí, como estos hongos de la madera. Pero yo le muestro esto a las personas, o, o esto, y ellos, sin saber especies, sin saber mucho del tema, me van a decir que son hongos. Hoy estamos pasando por una sequía que es natural aquí en las montañas de Córdoba, Argentina, porque es la temporada seca que tenemos nosotros, entonces no hay otro tipo de hongos o de cuerpos fructíferos que estén visibles, salvo estos que son de la madera. Pero la gente sabe reconocer los hongos. Pero cuando me toca, por ejemplo, mostrar a los líquenes, una rama cubierta, en este caso, por varias especies de líquenes, algunos son crustosos, otros son foliosos, le pregunto a la gente, ¿qué es esto? Y los que son más benévolos dicen plantas, y los que son más nefastos con ellos me dicen son parásitos. Algunos me dicen líquenes, ¿sí? Pero no pueden profundizar, simplemente conocen el nombre. Entonces, me encanta de pronto ayudar a la gente a acercarse un poco más al conocimiento de estos organismos maravillosos. Yo he realizado varios videos en los que hago visible a esos organismos que no son tan visibles para las personas. Hay uno que yo hice particularmente, que es un time-lapse de los líquenes que se activan luego de la lluvia, y que bueno, ya creo que ha dado la vuelta al mundo un par de veces. Después, bueno, al que quiera verlo y no lo ha visto, yo le pasaré el link.
No es un gran video, no es una superproducción, simplemente es un time-lapse de varias especies de líquenes que se empiezan a activar cuando llega la lluvia. Y realmente la gente me ha dicho, wow, yo nunca pensé que se movieran. Es una cosa muy sencilla, ¿no? De ver el movimiento de estos organismos cuando se activan, gracias a la tecnología, porque si uno moja a un líquido y se queda mirándolo, es como que rara vez va a poder apreciar ese movimiento de activación. Y la tecnología a mí me ayuda muchísimo a acercar a las personas a la naturaleza. Y bueno, como a mí me gusta trabajar mucho con cosas que la gente puede tocar y palpar y sentir, porque a veces, no a veces, siempre, la gente se basa solamente en la vista, se basa solamente en lo que observa, pero se olvida de los otros sentidos, el sentido del tacto, del olfato, el sentido del oído, en este caso tocar los líquenes, sentirlos, probarlos a veces, no todos son comestibles, pero bueno, algunos muy pocos lo son, otros son medicinales, pero la idea siempre es esa, ¿no? No tenerle miedo a la naturaleza, sí tenerle respeto y permitir que la gente entre en contacto con ellas. Es así que, bueno, yo me tomé el trabajo, bueno, de traer aquí delante de ustedes algunas especies que tengo en el jardín. Me encantan los líquenes entre toda la biodiversidad, porque yo me especifico mucho en biodiversidad, pero los líquenes son unos organismos increíbles y que trato de que la gente logre entenderlo. Acá tengo una Usnea barbata, bastante larguita, barba de viejo, le decimos. Los líquenes pueden crecer sobre rocas, sobre madera. Acá tengo una roca granítica, cubierta también por un líquen del tipo crustoso, de color gris verdoso. Cuando está bien activo es más verde, cuando se seca está más gris. Eventualmente también tenemos líquenes que crecen sobre sustratos terrosos, ¿no? Sobre tierra, como este de acá, que es del género Cladonia, que yo le digo orejitas de Shrek, ¿sí? Y ahí eso le gusta a la gente. Me encanta de pronto tratar de no entrar en tecnicismos con las personas, para no asustarlos, tratar de vincular los organismos de una manera más amena, más coloquial, más casera, ¿sí? Entonces digo, miren, estos son los líquenes oreja de Shrek, porque tienen esa forma de copita, ¿eh? Y que crecen en los suelos. Y por último también tengo acá una madera que se utiliza mucho en los cercos, en los alambrados de los campos, que si uno lo ve así de frente, va a observar que hay un color amarillo verdoso, pero que si lo ponemos de costado no vemos nada, es prácticamente como una pintura, ¿sí? Le digo a las personas que estos son líquenes que se llaman polvo de oro o polvo de azufre, y que crecen en estas maderas que están muertas. Entonces ahí ya les cambia la idea de parásito, digo, que pueden sacar a una madera muerta. ¿Cómo pueden vivir obteniendo qué de una madera muerta? A menos que sean descomponedores, por supuesto. Pero bueno, también sucede lo mismo con las rocas. Al ver a los líquenes creciendo en las rocas, digo, ¿qué le podemos quitar a la roca que nos pueda dar vida a nosotros si somos parásitos? Entonces, bueno, ya ahí la cosa va cambiando, la visión de las personas con respecto a los líquenes va cambiando. Hay algunos líquenes que son muy, muy bonitos, porque tienen colores brillantes, ¿sí? Acá hay unos chiquititos, chiquititos, que son del género Teloquistes, a ver si lo podemos llegar a observar ahí, estos que están acá. Estos son muy bonitos cuando se activan, ¿sí? Especialmente en el video que hice hay unos
muy bonitos que se van abriendo. Son pequeños, pero bueno, eso también tiene que ver con esto, ¿no? De detenernos un poquito y mirar más de cerca, observar la naturaleza que nos rodea desde un lugar un poco más cercano, no tanto desde lejos, ser partícipe, no tenerle miedo a la naturaleza. Y acá viene, bueno, la explicación, ¿no? De qué son los líquenes, para tratar de decir, bueno, no son plantas, no son parásitos, que son los líquenes. Bueno, si bien no soy un micólogo, no soy una persona, digamos, un experto en el tema, mi función como educador ambiental es simplemente otorgar la primera pata, el primer pie, la introducción a la persona para el interés de poder aprender más sobre estos organismos. Sobre todo cuando los chicos están estudiando y de pronto les despierta el interés por eh, estudiar la biología, por ejemplo. ¿Sí? Ya muchas personas me han consultado que como que quieren obviar una parte de la biología y dedicarse a la zoología, o a la micología, o a, bueno, a la botánica, obviando todo el resto. Porque claro, se compenetra tanto en lo que estamos explicando, que de pronto es como que se enamoran de esa partecita y se olvidan de la otra. Pero bueno, eso también es como decíamos recién, ¿no? Que la educación ambiental tiene que ser algo, una aplicación constante. Lamentablemente hoy yo hago un trabajo de educación ambiental que rara vez es continua, ¿sí? Rara vez es continua porque puedo dar una charla, puedo hacer visitas a colegios, puedo acompañar al docente, pero una vez que termina mi labor, es muy posible que no se continúe. Entonces el chico, lo que le ha despertado al chico en ese momento, es muy posible que después se le vaya pasando. Y acá, bueno, tiene mucho que ver el docente de la institución, del colegio, de poder incentivar un poco más y seguir ese trabajo para que eso que ha empezado a germinar dentro de ese chico logre alcanzar la madurez necesaria como para poder dedicarse a estudiar alguna carrera que tenga que ver con el cuidado del ambiente. Aunque tengamos en cuenta que el tema ambiental es un tema transversal a todas las carreras, ¿sí? No es algo solamente exclusivo para profesores de biología o de geografía, o para biólogos o naturalistas, no, o sea, todo lo que es la temática ambiental es importantísima en todas las carreras, es algo transversal a todas las actividades. Por eso a mí me gusta hablar más de ambiente y no tanto de medio ambiente, porque estamos hablando del todo. Y con respecto a los líquenes, volviendo a los líquenes, comenzamos a explorar un poco sus utilidades, porque como decíamos hoy, todo sirve, todo es útil para nosotros, porque si bien hay líquenes en los que no podemos obtener un beneficio directo, esos líquenes sí a nosotros nos benefician manteniendo, formando parte de ese equilibrio dinámico que significa un ecosistema sano. ¿Pero para qué sirve un ecosistema sano? Bueno, un ecosistema sano sirve para que tengamos, por ejemplo, salud nosotros. ¿Y cómo vamos a tener salud con un ecosistema sano? Porque el ecosistema sano nos provee a nosotros de suelo, nos provee a nosotros de aire, nos provee a nosotros de lluvia, nos provee a nosotros de servicios ecosistémicos, como dice la palabra, que vienen a beneficiar nuestra vida, nuestra calidad de vida. Y eso es un derecho también constitucional. Nuestra Constitución dice que, en el artículo 41, que todos los ciudadanos argentinos tenemos derecho a un ambiente sano. Y para tener un ambiente sano, necesitamos tener ecosistemas sanos. Entonces, a ver, si bien no puedo obtener de este organismo una comida, una medicina, un tinte natural, lo que sea, sí estoy obteniendo algo muy importante y que a veces no lo ven y que es esencial, la buena salud. Entonces, explicar esto es primordial para que entiendan la importancia de tener los líquenes, porque
con la idea de que son parásitos, me ha pasado 1000 veces escuchar que la gente dice, wow, mi planta se está llenando de líquenes. Entonces, ¿qué hice? Le pasé el cepillo, lo saqué con cepillo y con lavandina, con lejía, ¿sí? Digo, wow, pero estás haciendo más daño que beneficio. No, porque la planta va a morirse, porque la planta va a ser consumida por los líquenes. Y no, no es así. O sea, eso simplemente es ignorancia. Entonces, tratar de que vean de esta manera que un líquen, por ejemplo, la presencia de un líquen nos está diciendo algo muy importante y que tenemos que valorarlo. Este ambiente tiene un aire respirable y puro. Los líquenes son muy sensibles a la contaminación atmosférica. Algunos en grado más, en otros grado menos, pero todos son sensibles a la contaminación atmosférica. Por eso que yo a veces le digo a las personas, fíjense los árboles de las ciudades, ¿sí? Con sus cortezas oscuras y libre de líquenes. Está diciendo que estás respirando un aire muy impuro. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes ven un líquen es decir, wow, el aire acá es puro, el aire acá está bien. Bueno, no un líquen, sino varios, por favor. Si vemos un solo líquen, estamos en el horno, porque decir, wow, es un solo líquen, es el último sobreviviente, se nos está pudriendo el aire. No, no, no. Cuando vemos muchos líquenes, por ejemplo acá donde yo vivo hay muchísimos, digamos, estas ramas así cubiertas de líquenes están por todas partes, y yo respiro tranquilo porque sé que es un aire puro. Entonces, ¿qué son los líquenes? Bioindicadores. Bioindicadores de la calidad del aire. ¿Sí? Entonces ya la gente, bueno, ahí ya va cambiando más todavía. Entonces ya no nos ve como parásitos, porque ya entiende que no le quitan nada a la planta, ni a la roca, ni a la madera muerta. Ya ven que de pronto el hecho de tener líquenes cerca les está diciendo que tienen un aire respirable, puro, poco contaminado o nada contaminado. Y, y después mostrarles que, bueno, si tenemos líquenes de este tipo, por ejemplo, ¿no? La UNEA, que podemos obtener de ellos una medicina, es un antibiótico natural. Acá nosotros tenemos, que seguramente en Colombia también, no solamente tenemos este tipo de usnea que cuelga de los árboles, sino también la que crece en las piedras, que son más pequeñitas, como cojines, ¿sí? Pero decimos barba de piedra, esto barba de viejo. Ambas poseen, obviamente, antibióticos naturales, que pueden ser utilizados para problemas de garganta, de placas en la garganta. También como tintes naturales, ¿sí? De este tipo de líquenes se pueden obtener colores anaranjados muy bonitos, ¿sí? Dependiendo mucho de la fibra textil que vamos a utilizar para teñir, sea animal o vegetal. El color puede ser más brillante o más apagado, pero es un muy bonito color el que da. Bueno, otra cosa también que la gente ignora, por ejemplo, es que este tipo de líquen ha salvado vidas en condiciones extremas de hambruna, ¿sí? Porque es un líquen también que, si bien es bastante amargo, es un líquen que se puede comer. Esto en guerras, que no son guerras que estamos hablando de añales atrás, ¿no? Guerras de hace muy poco, hablamos de la década del 90. Hay casos de que, bueno, los soldados han tenido que comer para sobrevivir, ¿sí? En la desesperación, por supuesto, pero han sobrevivido comiendo este tipo de líquen, por ejemplo. Hay otros líquenes también que son comestibles, pero que, bueno, en definitiva, cuando yo digo comestible no significa que sea rico, significa que nos puede ayudar a nutrirnos o bien a sobrevivir ante una situación extrema. Sobre todo en esta zona de montañas en la que hay muchas personas que salen a hacer trekking, que salen a hacer caminatas, y que por ser improvisados o por no tener experiencia pueden llegar a perderse. Entonces, entrar en contacto con la naturaleza y tratar de sobrevivir
de 1 o 2 días hasta poder ser encontrados. Es de suma importancia entender qué son los organismos que podemos utilizar para poder seguir vivos hasta que nos encuentren. El líquen es uno de ellos. Con los líquenes pasa algo muy parecido que con los musgos. Para mí, los líquenes son como una especie de pequeño ecosistema en el que no solamente tenemos un hongo que se ha asociado a una alga o a una cianobacteria o a ambas, ¿sí? A veces podemos encontrar que en esta simbiosis no solamente tenemos 2 organismos, hongos, algas, sino también podemos tener 3 organismos. No quiero pecar de decir 4 porque, como yo digo, no soy experto en el tema, pero sí me ha sorprendido saber que hasta 3 organismos pueden convivir en simbiosis formando un líquen, como puede ser un hongo, una cianobacteria y un alga. Pero por fuera de ellos, si uno observa bien, es como una especie de bosque, ¿sí? En el que no solamente vamos a encontrar organismos microscópicos que están viviendo dentro de este ecosistema, sino también algunos macroscópicos y que sirven de alimento a las aves. Entonces, de pronto tenemos que los líquenes pueden atraer infinidad de aves que buscan su alimento entre estos organismos, y no es necesario tener ningún tipo de jaulas o cosas por el estilo. Para el observador de aves, para la persona que aprecia las aves, que hay muchas, el hecho de que en su casa sus árboles tengan líquenes significa que tienen comida y un atractivo importante para la avifauna local y poder observarlos de mejor manera. En este universo, este microuniverso, que se forma en los líquenes, vamos a encontrar, si nosotros tenemos la posibilidad, ¿no?, de observarlo a microscopio, realmente un sinfín de fauna tan pequeña y tan ligada a este ecosistema, que si desaparecen estos líquenes, desaparece esa fauna, ¿sí? Volvemos de vuelta a esto de visibilizar lo que no se puede ver y valorizar lo que no se puede ver con el conocimiento. Yo siempre, digamos, comparo la biodiversidad o los ecosistemas con el auto 0 kilómetro, que sale de la fábrica con todas sus partes y funcionando perfectamente, pero que a medida que uno lo va utilizando y se va desgastando, hay cosas que se van quedando en el camino, que hay que reemplazarlas, porque si no el sistema comienza a fallar. Entonces, llega a un punto en el que, bueno, de pronto por ahí no cambiamos un montón de cosas del auto, y el auto sigue andando, porque es lo que nos está pasando. Sí, el planeta sigue andando, o sea, eliminemos esto, eliminemos lo otro, eliminemos acá, aquello, pero digamos como que el planeta sigue su marcha. A duras penas, diría yo. Hay algunos problemas, pero el planeta sigue. Y ahí es donde no nos damos cuenta nosotros, de que no tenemos que esperar que el planeta colapse, nuestro país, nuestra región, nuestro lugar colapse. Tenemos que hacer algo ya. Tenemos que, es lo mismo que el auto. Si no empezamos a reemplazar las piezas, ¿sí?, va a llegar un momento en el que el auto va a colapsar. Y tomo, digamos, esta comparación con el automóvil porque, bueno, es uno de los elementos de nuestra factoría que muchos desean, ¿no? Y comprarse el auto 0 kilómetros, cambiar el auto, tener el auto. Entonces, digamos, como que, bueno, de esa manera logro, digamos, acercar un poco más el entendimiento de por qué tenemos que cuidar el ecosistema. Porque, a ver, desaparecen los líquenes. ¿Y qué pasa si desaparecen los líquenes? Desaparece esta fauna, esta microfauna que está asociada a los líquenes. Y al desaparecer eso, ¿qué pasa? Desaparecen las aves que venían a comer antes acá. Y si desaparecen las aves, ¿qué pasa? Y bueno, desaparecerá también el animal que se alimentaba de esas aves. Y así es una cadena. La cadena alimentaria, pero al revés. A medida que va desapareciendo cada eslabón,
el eslabón siguiente también va desapareciendo. Quizás no se extinga, pero sí va desapareciendo del lugar, una extinción local, como llamo yo. Entonces, la idea siempre es tratar de acercarnos al organismo, entenderlo en toda su magnitud, de lo que vemos y de lo que no vemos, ¿sí? Y tratar de que, bueno, que la gente entienda, que así como, bueno, pasó con los hongos, ¿no? Volviendo al tema de las setas que son comestibles o que son, digamos, psicotrópicas, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy en día el hombre moderno busca evadirse por alguna razón, evadirse de su realidad, o busca experimentar sensaciones nuevas, recrearse buscando estos elementos psicotrópicos, psicoactivos, presentes en muchos organismos, pero en especial en los hongos. Tengo entendido que también hay algunos líquenes que tienen esa misma particularidad y que han sido utilizados por los chamanes de algunas tribus amazónicas y norteamericanas. Y siempre recalco esto, ¿no? Que estos organismos pueden ser enteógenos siempre y cuando nosotros lo utilicemos para una conexión espiritual con, con nuestros dioses, con nuestros espíritus, como lo hacían los chamanes, como lo hacían las tribus originarias, las etnias nativas de América. Obviamente de Europa y de otras partes de África también, pero hablemos de nuestro continente. Y hoy nosotros estamos faltando el respeto, tratando de recrearnos o de entretenernos con este tipo de actividades. Y los hongos siempre han formado parte de eso, ¿no? Como que dentro de las preguntas que me hace el público de ¿para qué sirve? También está la pregunta del millón, ¿se fuma? ¿Sí? Es como que buscan eso, ¿no? Ver cuál se fuma y cuál sirve para algo, ¿sí? Más allá de que todo sirve para un servicio ecosistémico y para que nos brinden salud a nosotros. La gente siempre está buscando el organismo, la planta, el hongo, el líquen, que nos pueda brindar algo. Y está bueno que se sepa que algo sirve de forma directa como alimento, como medicina, como tinte, como bueno. Con el tema psicotrópico lo dejo en manos de cada uno, yo no lo fomento, pero está bueno que se sepa, que se entienda, porque eso también valoriza muchísimo al ambiente. Pero bueno, es un arma de doble filo, porque después tenemos un montón de personas que van a depredar el ambiente natural con tal de conseguir eso que de pronto necesitan. Entonces, digamos como que la educación ambiental es muy compleja y se tiene que formar en un equipo, es interdisciplinaria, ¿sí? Se tiene que formar desde la vista, desde la tecnología, desde las matemáticas, desde el arte, desde todas las aristas, para lograr esto, ¿no? Para lograr el equilibrio entre nuestras acciones, nuestra vida, nuestro desarrollo, el equilibrio que necesita el planeta para seguir siendo lo que es. Yo lo que le digo, y les avisé también a los administradores que me convocaron, es que bueno, si alguien tiene alguna pregunta que la haga, no espere al final, sino que bueno, empiece a hacer cuando vea la necesidad de hacerlo, ¿sí? Son libres de preguntar cuando ustedes quieran. Por eso, mi experiencia en estos 8 años, un poco más de 8 años con la gente, fue eso, ¿no? Tratar de hacerles ver a ellos lo que no podían ver. Y con respecto a los líquenes, que son los malos de la película, hay muchos organismos que son malos de la película, los líquenes son uno de ellos, por lo que decía, ¿no? Que los consideran parásitos, que los consideran malos, o que son feos, ¿sí? Porque la mayoría son grisáceos, entonces no son muy bonitos. Pero también hay una realidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos una construcción, un edificio en la ciudad o monumentos, tengamos en cuenta que los líquenes también pueden invadir esas construcciones, esos monumentos, y bueno, ahí ya entra en juego esto, ¿no? De preservar
el, digamos, el patrimonio arquitectónico del lugar, entonces tenemos que hacer un trabajo de limpieza con respecto a los líquenes que pueden llegar a poblar la superficie rocosa de algún monumento o la madera de una construcción, ¿sí? Eso, bueno, es algo que trato de separar las cosas, ¿no? Tratar de tener los líquenes, incorporarlos a nuestra vida de una manera directa o indirecta, como por ejemplo tenerlas en el jardín, de permitir que las plantas nuestras, los árboles, tengan líquenes, no quitarlos. Pero bueno, si en definitiva tenemos un problema de líquen sobre construcciones, y bueno, tratar de quitarlos está bien, ¿sí? En eso, bueno, tendrían que entrar a trabajar las personas idóneas en el tema de arquitectura, aunque yo no manejo ese tema, así que no me pueden consultar cómo quitar líquenes de un monumento, por ejemplo, no tengo ni idea. Que muchas veces me preguntan, ¿sí? Digamos como que me ven como una especie este, ¿cómo explicarlo? De consultor biológico, cómo eliminar tal cosa, en lugar de cómo asimilar, cómo convivir con tal organismo. La mayoría de las preguntas siempre son, che, ¿cómo puedo eliminar los líquenes de mis plantas? ¿Cómo puedo eliminar? Digo, ¿por qué quieres eliminarlas? Entonces, bueno, ahí viene también, digamos, otra faceta mía de tratar de cambiar la idea, ¿no? En lugar de eliminar, aceptar esos líquenes que están creciendo en mi jardín. Así es con todos los organismos, no solamente con los líquenes. Pero bueno, los líquenes forman parte de ese grupo poco aceptado, poco comprendido, y que para mí es un desafío, realmente es un desafío, tratar de, sobre todo cuando les digo, miren, se puede comer, se puede usar como medicina, y resulta que el líquen no colabora mucho porque es amargo, es horrible, entonces la gente lo prueba y lo está escupiendo porque dice, ah, pero esto es horrible. Entonces, bueno, es realmente un desafío enorme para mí, no solamente en los líquenes, sino en otros organismos también, tratar de vincularlos de manera amable con las personas. Pero es lo que elegí, es lo que amo y es lo que me gusta hacer. Como ya les digo, o sea, no soy, digamos, un experto en micología, un experto en líquenes, pero sí me encanta investigar y me encanta descubrir cosas y compartirlas con las personas. Si ustedes tienen preguntas con respecto a la educación ambiental, de cómo enfrentar la educación ambiental con respecto a estos organismos, ¿no? Hongos y líquenes, bueno, aquí estoy dispuesto a responder esas preguntas. Pero profundizar en los temas, ya creo que corresponde más a personas más capacitadas como los micólogos, ¿sí? Les recomiendo entonces de pronto asesorarse con personas que están estudiando a los hongos y a los líquenes. Hay muchísimas personas interesadas en conocerlos y hay muchísimas personas capaces de responder todas esas preguntas que ustedes tienen con respecto a estos organismos maravillosos. No sé, alguna consulta, algo que quieran preguntar, así, digamos, amenizamos un poco más. Estoy hablando solito y es como que necesito, digamos, también tener un intercambio. Me encanta intercambiar con el público y charlar un poquito sobre lo que estamos viendo. Mientras me voy a tomar un matecito, porque se me secó la garganta. Así que vamos a pedir un matecito acá a mi asistente. El mate, que es una bebida tradicional de la Argentina, con ese mate. Ahí está, para poder ablandar un Bueno, poco la Víctor, garganta. bueno, hasta el momento, pues maravillosa, en mi opinión, me parece que el tema de la educación ambiental en todos sus aspectos, es decir, abarcando a toda la diversidad biológica, debe ser central, no debe ser olvidado. Yo pienso que es el eje principal. La educación ambiental debería ser la base para que cualquier ser humano, independiente de sus gustos, afines a la biología o a cualquier campo, empiece a comprender la importancia de lo que lo rodea y no lo mires solamente como tú mencionabas, como ese montecito allí que solo está allí porque, no sé, porque nació allí, surgió ahí, sino ver todas los servicios ecosistémicos que puede ofrecernos. Entonces yo quisiera hacerte una pregunta Sí. y es,
¿Cuál fue la primera experiencia de acercamiento que tuviste en la educación ambiental enfocada ya sea a líquenes o a hongos? Bueno, una de las primeras experiencias era la que yo nombré recién, que al reconocerme como naturalista me consultan cómo eliminar líquenes. ¿Sí? Esa fue una de las primeras este, impresiones, acercamiento que tuve con respecto a enseñar sobre los líquenes. Eh, Acá, bueno, te explico también que, así como los líquenes, también hay un grupo de plantas que son bromeliáceas, que nosotros denominamos como clavel del aire, que también crecen en las plantas, y también son, digamos, los malos de las películas. Entonces es constante, ¿no? Que me pregunten, Vic, ¿cómo puedo eliminar a los claveles del aire? ¿Cómo puedo eliminar a los líquenes? Y ahí va mi pregunta, ¿pero por qué lo quieres eliminar? Y ahí viene la respuesta, porque son parásitos, me van a matar la planta. Y bueno, y ahí empiezo, ¿no? Esto de que yo hablaba recién, ¿no? De hacer un intercambio de preguntas y respuestas con la persona y ir respondiendo esas preguntas que me hacía él o ella, y, y bueno, tratar de cambiar esa visión. Y muchas personas que me contactaban por querer sacar algo, lo terminaban dejando. Y eso para mí era gratificante. Bueno, yo también quiero resaltar, ya que Víctor lo mencionó, que él es como una especie de consultor biológico, que a él a muchas personas llegan a hacerle muchas preguntas, y es que Víctor, a través de sus producciones audiovisuales, a través de sus redes sociales, en este caso quiero resaltar Instagram, particularmente yo conocí a Víctor por su trabajo en Instagram. La educación ambiental la ha llevado a otro nivel. Desde sus redes sociales siempre está impartiendo conocimientos de nuevas especies, y todo aquel que lo sigue, independientemente de que no conozca de qué está hablando, trata como de conocer, y desde ahí, desde su trabajo, empieza a valorar como tal, en el caso de la fauna o flora de la Argentina, del lugar donde se encuentra, de su localidad. Está haciendo educación ambiental, no necesariamente dirigiéndose a un público directo, sino a través de las redes sociales, que es algo que ha tenido mucho auge actualmente por esta cuestión de la pandemia, y que me parece maravilloso que Víctor mucho antes de esto haya fortalecido. Bueno, tenemos otra pregunta de Ani Marmolejo, y ella dice, ¿qué herramientas considera que se hacen necesarias para aumentar la conciencia ambiental hacia los hongos y líquenes? Bueno, las herramientas necesarias para aumentarlo es, eh, bueno, como yo decía, ¿no? El trabajo teórico práctico, es decir, explicar las funciones que presentan estos organismos, que son importantísimos para nosotros a nivel ecosistémico. Cuando tengamos en cuenta que los hongos es enorme la biodiversidad de hongos que tenemos, y que, bueno, hay hongos que incluso habitan en nuestros cuerpos, tanto adentro como afuera, que pueden traernos complicaciones, ¿verdad? Pero hablando de los hongos que habitan los ecosistemas, que habitan, digamos, los montes, las montañas, la importancia que tienen ellos como recicladores de la materia, ¿sí? La importancia, muchas veces me dicen, bueno, los hongos son como el primer eslabón o el segundo eslabón de la cadena, o es como que el hongo puede estar en todos los eslabones prácticamente. Es importante eso, saber entenderlo también, porque el hongo puede ser, digamos, un alimento para insectos, para animales, para personas, pero a su vez también es un descomponedor de materias. O sea, puede estar tanto en los primeros eslabones como en los últimos eslabones. Por eso, digamos, como que es muy amplio el tema de los hongos. Reconocerlos como grandes recicladores de la materia es importantísimo. Eso es importantísimo. En lo que es hongos liquenizados, no tenemos esa labor importante de reciclar materia, porque, bueno, ellos se han asociado a organismos fotosintéticos, así que se alimentan de otra manera. Pero tienen su forma de aportar la importancia de su existencia a través de bioindicadores. Ellos son bioindicadores de la calidad del aire, ¿sí? Eso es importante para que la gente entienda, digamos, si yo encuentro muchísimos líquenes,
está diciendo que tengo aire puro, respiremos. Siempre hago esto, cuando salimos al campo con la gente le digo, miren alrededor. Fíjense, bueno, una vez que reconocen los líquenes, que ya están en contacto con los líquenes, le digo, estos líquenes nos están diciendo que el aire acá es muy puro, respiren, aprovechen. Porque muchas personas vienen de las ciudades, ¿sí? A querer aprender. Entonces, y en las ciudades no hay líquenes prácticamente, muy pocos, por la contaminación atmosférica. Entonces, bueno, eso es importante para ellos. Al ver hongos, reconocer que acá hay un gran reciclador de materias, y a su vez, cuando ven líquenes, que hay un aire muy puro y muy respirable. Eso es importante que la gente entienda. Como es la pata para entrar a acercarnos un poco más a este mundo de la micología. Bueno, creo que con eso lo respondí. Si no lo respondí, que me lo diga. Gracias. Bueno, Julio Osorio te hace esta pregunta. ¿Considera que los hongos y líquenes han tenido especial atención en el tema de la educación ambiental? Felicitaciones por tu labor con el medio ambiente, muy interesante todo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, o sea, como decía yo al principio, ¿no? La gente se vincula más fácilmente con los hongos porque el hongo ha sido visibilizado mucho más en libros de cuentos, en poesías, en literatura, bueno, en trabajos chamánicos. O sea, como que el hongo estaba mucho más presente en la vida cotidiana del ser humano. Entonces, es más fácil vincular a las personas con los hongos. Si nosotros queremos de pronto realizar educación ambiental, nos va a ser mucho más fácil, mucho más llevadero, arrancar por el tema de los hongos, que es algo que ya lo tienen como incorporado o como reconocible. Como yo decía hoy, hasta un chico del kinder, del jardín de infantes, si uno le muestra la figura de un hongo, va a saber que es un hongo. Pero si uno le muestra la figura de un líquen, no va a saber que es un líquen, porque el líquen no está visibilizado. ¿Sí? No está presente en nuestra literatura, en nuestros cuentos, en nuestra cultura. Si bien hay personas que saben la utilidad de cada líquen, no es lo más común en el ciudadano, por ejemplo. Cuando hablamos de ciudadano, hablamos de las personas que viven en las ciudades. ¿Sí? Las personas que viven en las ciudades están más alejados del contacto con la naturaleza, y los líquenes es como que hay una distancia enorme, muy grande, que hay que tratar de acercar a través de la educación ambiental. Bueno, creo que con eso dejo. Si no lo contesté, que por favor me lo diga. Gracias. Bueno, Luis pregunta, con respecto a la función de los líquenes como indicadores biológicos, ¿nos podrías ilustrar un poco más en el tema? Sí, o sea, como indicadores biológicos, como decía yo anteriormente, tenemos que los líquenes son muy sensibles a la contaminación atmosférica. Entonces, a medida que la polución, a través de los escapes de los combustibles, de las industrias, en tiempos anteriores la contaminación por plomo, por metales pesados, estaba muy presente en el aire de las ciudades, incluso también de los campos. Eso fue alterando, digamos, la población de líquenes. Al bajar la población de líquenes, nos están indicando que hay un problema en la atmósfera, en nuestro aire. ¿Sí? Hay un problema de contaminación importante. Cuanto menos líquenes tengamos en un lugar, es porque hay un problema respiratorio, un problema de aire. Entonces tenemos que atender eso. ¿Sí? Como decía también, hay especies que son más resistentes a la contaminación atmosférica y otras que no tanto. Hay que reconocer esas diferentes especies también, pero por lo general, en su gran mayoría, los líquenes que crecen en las cortezas de los árboles no están presentes en un aire con polución alta. ¿Sí? Que como decía yo antes, años atrás, el plomo era algo muy presente en el aire nuestro. ¿Por qué? Porque se usaba nafta con plomo, se utilizaba, bueno, en la industria. Bueno, hoy mismo en la cacería, ¿sí? Si ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, la cacería de palomas, que es un turismo cinegético que deja mucho dinero, pero a su vez mucha contaminación, ¿sí?
se puede llegar a tirar toneladas por día de plomo que caen al suelo y quedan biodisponibles, tanto en el suelo, en el agua, como en el aire. ¿Sí? Bueno, antes era muy común ese tipo de contaminación. Hoy, bueno, por suerte, el plomo ha quedado un poco más rezagado, descartado de lo que es nuestros usos cotidianos, pero no obstante, continúa todavía la polución a través de distintas fuentes contaminantes como industrias y el transporte urbano, el transporte propio también, ¿no? Así que bueno, es eso. Son bioindicadores de la calidad del aire porque son muy sensibles a la contaminación atmosférica. Gracias. Bueno, Geraldine dice, ¿existen líquenes que representen algún problema para el hombre, ya sea al momento de consumirlo? Bueno, sí, hay líquenes que pueden llegar a ser tóxicos. Por eso también hay que empezar a, antes de poder utilizar un líquen, hay que asesorarse muy bien con respecto a sus compuestos, ¿no? Hay líquenes como, así también hay hongos, que son inconfundibles. Entonces, uno puede comerlos tranquilamente, puede utilizarlos como medicina tranquilamente porque son inconfundibles. Hay otros que son un poco más difíciles de identificar y que pueden llegar a contener principios tóxicos que pueden ser nocivos para la salud humana. Sí. Así que tenemos de todo en los líquenes. Si no lo respondí, que me digan. Bueno, en este espacio no sé si alguien desea, bueno, aquí hay una pregunta. Lady Atencia, ¿qué dificultades han afrontado para el estudio ambiental de los hongos y líquenes, no tanto a nivel social o cultural, sino más bien ya a nivel institucional o gubernamental? No entendí la pregunta. A ver, ¿cómo? ¿Qué dificultades han afrontado para el estudio ambiental de los hongos y líquenes, no tanto a nivel social o cultural, sino más bien ya a nivel institucional o gubernamental? Ajá. La verdad que desconozco. No te podría responder eso porque no. O sea, la dificultad es la misma que hablábamos hoy, ¿no? Hay más conocimientos con respecto a los hongos que con respecto a los líquenes. Desde el nivel gubernamental prácticamente, y esto es, digamos, como hacer un mea culpa, ¿no? De decir que hay muchas personas que pertenecen al sistema gubernamental que desconocen, a pesar de que están trabajando y están ocupando cargos en temas ambientales, desconocen muchísimos temas con respecto al ambiente. Entonces, bueno, ya de por sí, desde el vamos, estamos trabajando con personas que faltan, a las que les falta capacitaciones. ¿Sí? No sé si en Colombia pasará lo mismo, pero en Argentina es como digamos, es un mea culpa que yo digo y que me hago cargo de lo que estoy diciendo porque es la realidad. Muchísimas personas que están ocupando cargos en temas ambientales desconocen los temas ambientales. Entonces, digamos, ya el hecho de que no conozcan de por sí cómo funciona un ambiente, cuáles son sus participantes, cuál es la importancia de ellos, y sobre todo con estos organismos que, como yo digo, ¿no? Hay organismos que son mucho más conocidos y otros que son más desconocidos que otros. Los líquenes son desconocidos por la gran mayoría de las personas. Entonces, a la hora de aplicar educación ambiental, es muy complicado hacerlo desde la ignorancia, muy complicado. Bueno, al menos por lo menos con lo que es la parte del Estado y de la parte gubernamental. Sí, bueno, hablando un poco acerca de lo que mencionaste, creo que la situación es prácticamente igual acá en Colombia. Cuando se trata de la educación ambiental o de tratar de promover este tipo como de, ¿cómo diría?, de enseñanza, sí, se ve como un poco cohibido. No es como que el cuidado del ambiente y la conservación del ambiente o hacer actividades o generar conciencia como que el eje central. Generalmente esas personas que están encargadas, por decirlo así, de la gestión ya a nivel, en cargos más altos, pues sencillamente muchos ni siquiera han tenido una especialización en temas afines, así sea al ambiente o a biología. Y es un poco difícil tratar como de gestionar algo cuando ni siquiera tú sientes
así sea apego o tal vez conoces algo de importancia de lo que estás cuidando. Simplemente ven a la naturaleza, a los recursos o a lo que tenemos como biodiversidad, porque somos un país megadiverso. Lo ven como un simple recurso más que se puede extraer, que se puede sacar de allí, que no podemos sacar de allí. Pues si en un lugar no hay algo importante para extraer o para utilizar, simplemente no es importante, pero y las especies que están allí, lo que contribuye a que, como tú dices, el ecosistema sea sano, no cuenta. Entonces acá también podría decirse que experimentamos la misma situación. Vladimir tiene una pregunta y dice, ¿qué sucesos resaltas desde tu experiencia como educador? Bien, lo que yo resalto, sobre todo con los niños, con las niñas, es que a medida que pasa el tiempo, eh, yo veo que en ellos ha crecido el interés, la curiosidad por conocer más sobre el tema ambiental. Eso para mí es maravilloso, es lo que más valoro y lo que más resalto. Eh, en algunos casos he trabajado más tiempo con ciertos niños y niñas, en otros casos simplemente ha sido un contacto casual, un contacto muy temporal, pero no obstante, en ellos encontramos un terreno fértil en el que podemos sembrar esta semilla de la conciencia. Y cuando yo me encuentro con estas personas que han pasado ya 2, 3 años y me reconocen y me dicen, hey Vic, mira, estoy trabajando en esto o quiero estudiar esto o ya estoy estudiando, y digo, wow, eso es maravilloso porque digo, siento que yo fui el horticultor que sembró esa semilla, pero bueno, el suelo fue fértil, y los docentes trabajaron y creció y bueno, está dando sus frutos. Que la gente sea más consciente del lugar que estamos ocupando dentro de este planeta. Y para mí la labor de hacer visible lo invisible, por ejemplo, acercar los líquenes a las personas, acercar para que las vean de cerca, para que la sientan, para que la huelan, para que la prueben, no para que tengan una actitud extractivista, es decir, vayamos al campo a sacar toneladas para hacer, porque también está eso, ¿no? La idea un poco del sistema capitalista, ¿no? De pronto, che, bueno, esto es antibiótico, entonces vamos a sacar un montón para venderlos como antibiótico natural. Esto es un tinte natural, che, vamos a sacar un montón para poder venderlas como tinte natural. O esto es un alimento, entonces vamos a, no, tranquilos ya, la idea no es extraer más de la naturaleza, la idea es simplemente entender que la naturaleza nos puede brindar un montón de cosas que pueden ser tangibles e intangibles. Y la educación ambiental viene a esto, a mostrarte cómo podemos hacer para poder tener todo lo que tenemos hoy y preservarlo para que la gente del mañana también lo pueda disfrutar. ¿Mm? Eso. Bueno, tenemos una pregunta de Gilson Medina. Dice, ¿podría abordar los líquenes prehistóricos inscritos en las piedras? Es lo que logramos entender de su pregunta. Líquenes prehistóricos en las piedras. No, la verdad que no. Yo habito en una zona, por ejemplo, de roca granítica. Es muy raro encontrar fósiles en estas rocas. Eh, Tampoco, bueno, todo lo que es las montañas donde yo estoy habitando, que es la región de las sierras de Córdoba, están constituidas por rocas metamórficas o graníticas. Y ambas formaciones no son, digamos, los lugares más indicados para poder encontrar algún fósil, digamos, ya sea de líquenes o de cualquier otro organismo. Sí son, digamos, organismos muy antiguos, por supuesto que son muy antiguos, pero digamos como que no en forma de fósiles, ¿verdad? Así que no tuve la experiencia yo de eso. Teniendo en cuenta si entendí bien lo de los fósiles. Sí, bueno, es un tema que Víctor no puede respondernos, pero sería maravilloso que en algún momento fuera tema, que se discutiera en este espacio. Sería un tema de charla muy interesante. La verdad que sí, la verdad que sí. Sería muy interesante de pronto encontrar, digamos,
No tengo el conocimiento de restos fósiles de líquenes, ¿sí? Sí de animales y de otros tipos de plantas, pero no de líquenes. Y bueno, lamentablemente acá, como yo decía, las rocas que están constituidas en estas montañas no me permiten tampoco profundizar en el tema o indagar en el tema, ¿sí? Más allá de por ahí confundirnos con las dendritas que nos encontramos, que parecen ser fósiles de plantas o de líquenes muy antiguas y en realidad no son, son simplemente minerales. Bueno, en este espacio no sé si alguien quisiera realizar alguna intervención, pedir la palabra, abrir su micrófono, dar A ver, una, no ¿nos sé animamos? quién. ¿Nos animamos? ¿Alguna preguntita por ahí? Bueno, por acá Jonathan Monterrosa nos dice, les compartimos un artículo muy interesante sobre el tema relacionado a fósiles fúngicos. Entonces, quienes estén interesados, en el chat está un documento PDF. Ah, buenísimo, genial. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, no sé si Ujú. alguien más tenga alguna pregunta para Víctor. Bueno, yo quisiera también hacerte una pregunta. A ver. ¿Qué recomendaciones nos darías tú desde tu experiencia para alguien que desea iniciar en el camino de la educación ambiental con líquenes y hongos? Bueno, lo primero que tiene que hacer es capacitarse. Capacitarse, ya sea, si es de forma autodidacta, tratar de recurrir a publicaciones académicas, a publicaciones científicas, y si no, tratar de vincularse con micólogos que estén en el tema, ¿sí? Este, Hoy, gracias a las redes sociales, tanto en el Facebook como en Instagram, hay muchísimas personas que están trabajando, científicos, ¿verdad? Que están trabajando con los temas de líquenes, bueno, de todo tipo, ¿no? Musgos, bueno, pero en este caso líquenes y hongos. Y vincularse con ellos para poder, digamos, empezar a llenarnos de conocimientos y poder impartir, digamos, una educación ambiental que sea idónea, ¿verdad? Que sea correcta. Eso sería importantísimo. Bueno, yo en principio estudié la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, que es un título de valor nacional que me permite trabajar a lo largo de todo el país y tiene reconocimiento también en el extranjero. Dentro de lo que era gestión ambiental, como yo hoy decía, que es algo transversal a todas las actividades humanas, ¿sí? Yo elegí la educación ambiental, ¿sí? Como digamos, mi labor, mi aporte hacia la comunidad, hacia este planeta. Entonces también podría recomendarle a esa persona, aparte de la capacitación, ¿no? Yo, digamos, dentro de lo que es educación ambiental, me dedico a la biodiversidad. ¿Sí? No tengo una especialidad en zoología o en botánica o en ecología, sino que en biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que podríamos hacer es ver si en el país en el que estás hay alguna carrera terciaria, alguna tecnicatura o alguna universidad en la que vos puedas estudiar una capacitación que te habilite como docente, como profesor, ¿sí? A mí mi título me está habilitando como profesor de todos los niveles, incluso terciario. Entonces, bueno, ya con eso yo ya me puedo desenvolver de una forma mucho más segura con los distintos tipos de públicos. Como decía, yo trabajo con chicos de kinder o de jardín de infantes, como decimos nosotros, hasta los universitarios. ¿Sí? Eso sería mi recomendación. Gracias. Bueno, por acá hay una pregunta de Eugenia Contreras. Me había pasado la pregunta. Dice, hola Vid, felicitaciones por la charla. Es muy interesante. ¿Qué diferencia hay entre ser naturalista o ser biólogo, por ejemplo? Siempre veo que lo describen como algo separado. Bueno, en realidad la única diferencia es que el biólogo tiene un título que puede colgar en la pared certificado por una institución. En realidad, el biólogo de hoy ha sido el naturalista de antaño, ¿sí? Nuestro querido Darwin ha sido un gran naturalista, porque justamente en esa época no había universidades que capacitaran como biólogo a nadie.
Es simplemente, digamos, hablar de naturalista es hablar de un biólogo de campo, un biólogo que no tiene una capacitación académica, pero en realidad sí sabe de, digamos, de distintas áreas de la biología en la que se puede especializar. Hay gente que son naturalistas ornitólogos, hay naturalistas que son botánicos, hay naturalistas que son entomólogos. Yo me dedico a la biodiversidad, por ejemplo, y bueno, son, digamos, personas que de pronto no quisieron estudiar biología, porque hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, y porque les interesaba más enfocarse en alguna rama de la biología y no en todo. Así que, bueno, la única diferencia es esa. Y hablando de todo un poco, la idea mía es crear también una escuela de naturalistas, porque muchas consultas son así. Me dicen, Vic, no quiero estudiar biología, no quiero saber todo, me quiero especializar en esto. ¿Hay alguna forma de estudiar esto? Y no, por el momento no. Entonces, tic, se me prendió la lamparita y dije, sí, podemos armar una escuela de naturalistas aquí en la provincia de Córdoba, para ofrecer este servicio a aquellas personas que no tienen interés de estudiar biología, pero sí tienen interés de trabajar como naturalistas. El naturalista hoy por hoy está muy buscado, porque es una persona capacitada en trabajos de campo. Tengamos en cuenta que muchas universidades flaquean en esa parte, en la parte de lo que es trabajo de campo. Entonces, el que se recibe con una teoría enorme, ¿sí? Comprendiendo y entendiendo muchas cosas, y a veces sin aprender porque no han pasado por el trabajo de campo. Entonces, ¿a quién convocan cuando tienen que hacer un trabajo? Al naturalista. Hoy por hoy hay mucha salida laboral para el naturalista. Entonces, está bueno de pronto como una elección de vida, una elección de carrera. ¿Sí? Esa es mi respuesta. Gracias. Bueno, Selene Moreno pregunta, como educador, ¿qué ha sido lo más difícil al momento de enseñar sobre líquenes y hongos? Lo más difícil es tratar de decir a las personas que no todo se fuma, ¿sí? O sea, es como que, bueno, justamente anoche hablábamos con unos amigos sobre el tema, ¿no? Como que la gente estaba obsesionada con evadirse de la realidad y busca constantemente probar sustancias, intoxicarse, tratar de trascender de alguna manera el cuerpo físico y es como que eso es lo más difícil para mí, tratar de traerlos a tierra y decirles, chicos, esto ha sido utilizado ancestralmente en forma espiritual, en forma religiosa, con mucho respeto, no es un juego, no es una diversión, es muy peligroso. Bueno, esa es la parte más difícil que me ha pasado en todo este tiempo, tratar de convencer sobre todo a los jóvenes y a los chicos, que de pronto tienen esas ganas de explorar cosas nuevas o que le han comentado y lo quiere poner a prueba. Tratar de que no lo hagan. Esa es la parte más difícil que he tenido. Gracias. Bueno, aquí Eugenia Contreras te responde, dice muchas gracias por la explicación. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una intervención de Jonathan Monterrosa. Víctor, excelente presentación y trabajo. Muchas Felicidades. gracias. Quiero Muchas gracias. preguntarte, desde tu amplia experiencia en campo, ¿qué tipo de dificultades has tenido para dar a conocer un poco de tus conocimientos a las personas? En Argentina, las personas que son naturalistas presentan problemas para tener apoyo o acompañamiento de distintas entidades. Bueno, con respecto a las personas, es vencer los miedos, ¿sí? Tratar de que las personas venzan el miedo del contacto con la naturaleza, venzan el miedo a tocar, a probar, a ser parte del entorno. Y con respecto a lo que es el apoyo, sí, siempre tratamos de buscar el apoyo independiente, ¿no? Como hablábamos hoy, el Estado es un Estado ausente, es un Estado que digamos, que no está presente, la parte gubernamental, conseguir recursos económicos, conseguir apoyo, es muy difícil, entonces siempre estamos tratando de buscar ese apoyo y digamos, esos recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo a través de
organizaciones no gubernamentales, o fundaciones, o asociaciones civiles, ¿sí? Por eso yo hoy decía, bueno, estamos trabajando en conjunto con una fundación y con una ONG en la parte de educación ambiental, porque bueno, son las personas que me han brindado a mí el apoyo y los recursos para seguir adelante. Pero de parte del Estado es un Estado muy, muy ausente y creo que si no tenés contactos poderosos no vas a llegar a ningún lado, al menos en Argentina, y creo que se repite, como hablábamos hoy, en gran parte de Sudamérica. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene una inquietud, quiera participar en el conversatorio con Víctor. A Jonathan te ver, responde, te dice excelente, muchas gracias. gracias a vos. Bueno, no sé, Víctor, mientras tanto, pues yo te pediría que en el chat nos escribieras cómo apareces en tus redes sociales. Por ahí creo que enviaron el link de Instagram para que nos invites pues a todos y aquellos que no conocen tu página a ver esos proyectos audiovisuales que hacen, que es lo Uh que -huh, más te apasiona, lo que más te caracteriza, para todos uh -huh. aquellos fanáticos a la micología, a los líquenes, puedan apreciar tu trabajo desde esa perspectiva. Bien, bien. Es muy fácil buscarme a mí, tanto por Facebook como por Instagram, porque bueno, es Vic Rodas Naturalista. A ver, vamos a tratar de escribirlo. A ver, donde tengo, donde dejé, a ver, al chat. Vamos a ir al chat. En el chat hay unas cuantas. Yo le dije a mami como se me iba a salir. ¿Cómo voy yo así? Tengo claro y quiero claro. Ahí tenemos esto. A ver, vamos a ponernos los lentes. Bien. Vamos a escribir acá. Bueno. Pueden buscar en Facebook o Instagram como Rodas Naturalista, y en YouTube como BNE Visión Natural Explorer. A ver si lo escribí bien. Vamos a poner esto por acá. Así. Y esto así. Acá falta un acento. Estamos con el acento. Esta computadora es inglesa. No me acuerdo cómo era el acento. No importa. Ahí está. Hacemos Enter. Ahí lo maté. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahí está Bárbara. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan convocado. Para mí fue un honor y un placer comunicarme con gran parte de Sudamérica. He visto que había gente de Perú, de México, de Colombia, bueno, de Argentina también. Y la verdad que bueno, es lo que más me gusta de la educación ambiental, ¿no? Acercarme a las personas, vincularme con ellas, bueno, aprender juntos, ¿sí? Esto es un ida y vuelta. Por eso, digamos, a veces no me gusta hablar solo yo, porque de pronto también quiero aprender de ustedes, ¿no? Es un ida y vuelta, el aprendizaje no simplemente es enseñar, sino también aprender. Bueno, por aquí Geraldine Morales, muchas gracias, me encantó la charla. Y Bueno, muchas Gilson gracias. también expresa a través de sus emojis al 100 sobre tu charla. Ah, bueno, mira, por acá surge una última pregunta, creo, de Jonathan Monterrosa. Dice, Bien, ¿te gustaría que al igual que a ti, otras muchas personas quisieran trabajar en tu campo laboral? ¿Recomendarías tu trabajo? sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. Me encantaría que más personas hagan lo que yo hago, por supuesto. Es más, me encantaría formar equipo. A veces estando solo, también que estoy trabajando, como decía, con la fundación y con la ONG, pero me encanta más trabajar en equipo que trabajar solo. Entonces sí, yo recomiendo para las personas que de pronto por ahí no tienen la capacidad, o no la capacidad, sino la paciencia de estudiar una carrera tan larga como biología, que si tienen ganas de ser naturalistas, lo hagan porque realmente es asombroso
lo que se puede lograr desde el trabajo de campo, ¿no? Eso sí, así que para mí sería maravilloso que más personas lo hagan. Bueno, yo creo que darle gracias a Víctor ya sería acá lo importante. Queríamos resaltar que le realizamos la invitación a Víctor por ese que hace. Pues yo particularmente, como les comenté, me enteré por sus redes sociales. El semillero también se enteró de todo lo que hace, de cómo nutre esa página de Instagram de una manera en que está haciendo educación ambiental, por decirlo así, de forma virtual. Todo aquel que tiene Instagram puede entrar a su página, conocer, entender y ver sus videos, sus proyecciones audiovisuales que son maravillosas. Eso es lo que apasiona a Víctor. Entonces, pues, agradecerte. Para nosotros es un honor que tú hayas aceptado esta invitación, que compartieras tu experiencia, que es de muchos años en el campo de la educación ambiental. Y en este espacio quisiera invitar para la próxima charla que sigue en este mismo hilo. Nosotros hemos realizado un trabajo que acá llamamos proyección social desde la universidad, desde nuestro grupo de investigación hacia diferentes instituciones educativas. En este caso, trabajamos puntualmente con una institución con niños alrededor de 11 a 15, 14 años y realizamos un catálogo de macrohongos en su institución. Su institución cuenta con una zona verde muy amplia, yo diría que bastante grande, y eso fue un atractivo para poder estudiar los macrohongos allí y a su vez también darle conservación a esas zonas verdes en la institución. Entonces te invitamos a que nos acompañes en la próxima charla para que veas nuestro trabajo y así podamos tener una retroalimentación al máximo. Darle gracias a todos los asistentes, a quienes participaron. Y bueno, nuevamente muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y seguramente todos vamos a seguirte en Instagram y vamos ahí a estar pendientes de todo lo que estés haciendo en relación a la educación ambiental. Muchas gracias, Bueno, Víctor. muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, los espero entonces para seguir aprendiendo juntos sobre biodiversidad, y bueno, tratar de acercar a las personas a esos organismos que no son tan pobrecitos, tan lindos como las aves o como las mariposas, ¿sí? Tratar de, bueno, de cambiar esa idea de que todo aquello que no es colorido y bonito no sirve para nada, ¿sí? Bueno, Bueno, les también agradezco recordamos, muchísimo la oportunidad. bueno, también recordamos de que esta charla va a ser publicada en YouTube y también en nuestra página de Facebook. Para quienes no tuvieron la Buenísimo. oportunidad o quieran repetir esta maravillosa experiencia sobre la intervención de Víctor, pueden dirigirse entonces a estas páginas. Por aquí Luis Jarquín dice: excelente Víctor, soy docente de Ciencias Naturales de Honduras, felicitaciones Oh, por tu trabajo. qué lindo, qué lindo. Otro país se suma, ¿no? Hermoso, hermoso estar en contacto con Sudamérica de esta manera, así que era imposible rechazar la oferta de hacer esta charla. Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, saludos a todos.